Recording in progress. Vamos a empezar con la unidad número 4, que son espacios vectoriales. Pero para iniciar, vamos a recordar lo que son vectores. Entonces, ustedes ya han visto vectores en lo que es física. Ya han analizado todas las propiedades de vectores, sus aplicaciones de vectores. Pero nosotros vamos a ver ahora desde un punto de vista del álgebra lineal. Y para que nosotros podamos entonces analizar los espacios vectoriales, tenemos que recordar un poco lo que son vectores. Entonces, de forma general, nos indican que un vector es un segmento, una dirección, un sentido, una magnitud y una intensidad. ¿Ya? Y nos están dando ejemplos aquí de vectores, por ejemplo, es la velocidad, la fuerza, ¿ya? que ejerce la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Entonces, esos son magnitudes vectoriales. Bien, entonces, vectores. Nosotros los vectores podemos tener en R2. ¿Ya? Se puede tener en R2, también se puede tener en R3. También podemos tener, por si acaso, en R4, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vectores, nosotros lo vamos a denotar R2. Eso es R2, significa que estamos hablando de un vector que va a tener que va a presentar en el plano cartesiano dos ejes. Si estamos hablando de R3, entonces vamos a estar hablando de un vector que está ubicado en el plano cartesiano que va a tener tres ejes, el eje X, Y y Z. ¿Ya? Es R elevado al cuadrado. Bueno, entonces los vectores en R2 son aquellos que están ubicados en el plano cartesiano de ejes X y Y. Un vector es aquel que tiene un inicio, que lo podemos llamar como su coordenada X sub 0 y Y sub 0. Y tiene un fin que lo podemos llamar el X1 y Y1, que determina su sentido en el plano. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos graficando a este R2, si yo grafico a este vector R2, entonces solamente tengo que tener un sistema de coordenadas para Y y para X. Este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas. Entonces, yo voy a tener un inicio, yo puedo tener un inicio. Y generalmente cuando nosotros vamos a estar en álgebra lineal, este inicio va a estar anclado en el punto 0, 0. Y vamos a tener un fin, dice, que va a ser la coordenada X1 y Y1, y es el que me va a dar la dirección. Entonces, si yo grafico mi vector desde el punto inicio 0, 0 y un punto fin en X1 y Y1, llamado en este caso AB, entonces yo estoy graficando a mi vector ese va a ser mi vector. Estoy graficando un vector y tiene ahora la dirección. Este vector, los vectores tienen la dirección, ¿no?, que va a estar cuando yo voy a tener los valores, ¿no?, para X mayores que 0, y siempre va a venir aquí al lado derecho su dirección. Y si es menor que 0, viene para abajo la dirección. ¿Bien?
Bueno, dice, un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A, origen, al punto B, extremo. Un vector B, X, Y en R2 lo podemos graficar en el plano cartesiano como un punto. Pero también es muy común representarlo como una flecha trazada a partir del origen y terminado en el punto X, Y. ¿No? Entonces, de esa manera vamos a graficar a un vector. Si yo grafico un vector, tengo que graficar con esta flecha. No se olviden que cuando estamos en funciones, hemos visto gráficas y ahí hemos visto funciones como la resta, más que todo la resta. Pero esas son funciones de la resta, que serían funciones lineales, ¿no? Solamente graficamos resta. Pero cuando ya estamos en vectores, si bien vamos a graficar en un sistema de coordenadas, este tiene que tener esta flecha. ¿Ya? Va a tener esta flecha. Bueno. Cuando estamos en R3, entonces si estamos en R3 va a tener las coordenadas X, Y y Z. Y siempre vamos a partir de este punto de origen hasta el punto X, Y, Z. De esa manera vamos a graficar en R3. Bueno, también hay operaciones con vectores. Yo puedo realizar operaciones con vectores en R2 y en R3. ¿Ya? Se pueden realizar. También puede haber E4, pero gráficamente no lo vamos a poder determinar. Entonces, ahora, en las operaciones con vectores, nosotros vamos a ver más que todo lo que son las operaciones de suma y las operaciones de la multiplicación por un escalar, que son los que nos van a ayudar a determinar los espacios vectoriales. Si bien hay otras operaciones más con vectores, ustedes lo han visto, diferentes operaciones, entonces eso nos van a servir como conocimiento. Entonces, las operaciones con vectores podemos hacerlo de dos formas. Lo podemos hacer de forma analítica o también de forma gráfica. De forma analítica tenemos que sumar, dice, los vectores. Yo voy a si hago la suma de vectores, si hago la operación de suma de vectores, lo que voy a hacer es sumar siempre coordenada a coordenada. Voy a sumar. Siempre se suma coordenada a coordenada. Lo mismo pasa con los R3, siempre se suma coordenada a coordenada. Bueno, cuando estamos haciendo un R2, por ejemplo, entonces si yo voy a sumar dos vectores, yo puedo utilizar el método del paralelogramo. Y con este método yo puedo encontrar la diagonal principal. Y esa diagonal principal, al encontrar esta diagonal principal, entonces es el vector suma. Y la diagonal secundaria es el vector resta. Yo puedo restar encontrando la diagonal secundaria. Ahora, la multiplicación de un vector por un escalar. Cuando nosotros vamos a multiplicar a un escalar, este vector tiene que ser un valor real, pero tiene que ser diferente de 0. Entonces, para la multiplicación a un vector por un escalar, si yo tengo al escalar lo estoy llamando alfa, tengo el vector u. Entonces, el escalar lo que hace es multiplicar directamente a sus componentes, a sus coordenadas. Va a multiplicar, es como si se estuviera distribuyendo. Eso es lo que va a hacer cuando yo voy a tener la multiplicación por un escalar. Vamos a ir a ver ejercicios, vamos a resolver ejercicios. Comparto de vectores. ¿Bien? Entonces aquí también les traigo unos conceptos acerca de vectores
es un vector. Y hemos indicado un vector es el que presenta un módulo, una dirección y un sentido. Entonces, de esta manera podemos graficar a los vectores. Es una representación gráfica de los vectores. Aquí está cómo graficamos un vector en la coordenada en R2. Ahora, vectores y matrices. Entonces, un vector puede ser representado como una matriz fila o una matriz columna. ¿Ya? Entonces, y por lo tanto van a ser consideradas, ¿no? Estas matrices, al igual las filas y las columnas de una matriz pueden ser también consideradas como vectores. Las operaciones con vectores. Entonces, para que yo pueda realizar las operaciones con vectores, las dos operaciones que me van a ayudar a lo que son los espacios vectoriales son la suma de vectores y la multiplicación de un escalar a un vector. Entonces, aquí está, analíticamente, yo puedo sumar solamente coordenada a coordenada. Yo sumo los vectores B más el vector W y voy a sumar coordenada a coordenada. Y voy a obtener un vector que va a pertenecer a R2. Si estos son R3, yo voy a sumar los R3, es decir, que va a tener la coordenada X, Y, Z, X, Y, Z. Y el resultado también va a ser X, Y, Z y va a pertenecer a R3. Ahora, si utilizamos el método gráfico estoy utilizando con él método del paralelogramo. Es decir, que si yo tengo dos vectores, el vector B, el vector W, y yo traslado, dice, este vector W al inicio de mi vector B, lo traslado, y este vector B lo traslado aquí al inicio de mi vector W. Entonces dice, voy a formar de este punto, ¿no? Voy a formar mi diagonal principal. Y esta diagonal me representa, dice, la sumatoria de U más W. Estas van a ser sus coordenadas. Entonces, si yo obtengo este punto, las coordenadas en este punto van a ser la suma de U más W, que es lo mismo que yo sume de forma analítica. Y esta de aquí, bueno, si quieren encontrar la resta, la diagonal secundaria va a ser la resta, pero hay que tener cuidado si voy a restar B menos W o si voy a restar W menos B. Ahora, el producto por un escalar. Entonces, al escalar lo estamos llamando K. Y dice que K, si yo multiplico un vector, voy a tener, si yo tengo un vector U y lo multiplico por el escalar, entonces voy a tener K por U. Estoy multiplicando al escalar K por mi vector U. Pero dice que esta K, si bien pertenece a los reales, tiene que ser diferente de 0. Entonces, el vector resultante va a tener un módulo de K veces al módulo del vector o manteniendo su misma dirección. Manteniendo su misma dirección. Entonces, si K es mayor que 0, va a mantener su misma dirección. Pero si K es menor que 0, va a tener la dirección opuesta. Entonces, depende de este valor de K, es que si yo multiplico, solamente estoy multiplicando K veces el módulo del vector. Y si K es mayor que 0, entonces voy a tener la misma dirección. Pero si K es menor que 0, entonces voy a tener su dirección opuesta cuando estoy multiplicando por un escalar K. Aquí estamos entonces sumando los vectores de forma analítica. Puedo sumar directamente. Si yo tengo U más B, puedo sumar
¿no? Y 1 menos 2 va a ser menos 1. 2 más 2, 4. De esa manera se suma coordenada a coordenada. Todo eso. Bueno, la resta lo mismo se hace coordenada, coordenada, coordenada a coordenada. Recording stopped. Recording in progress. Bueno. ¿Se me está escuchando bien por si acaso? ¿Se me escucha bien? ¿O está entrecortado el audio? Entrecortado, da para ver. Entrecortado. Sí, es entrecortado. Ya, ahorita lo arreglo, un minutito. Bien, ahora sí. Bien, entonces, decíamos que la suma vamos a hacer directo componente a componente. Ahora, hacer la multiplicación por un escalar, a lo mismo pasa ya si tenemos igual en R3 igual lo mismo. Pues vamos a sumar componente a componente. Y también tenemos el producto vectorial, ¿ya? Cuando tenemos dos vectores. Entonces, si yo tengo dos vectores, la resultante siempre va a ser U por B. Y eso lo podemos llevar a matrices. Pero para espacios vectoriales, lo que vamos a más utilizar, como le digo, es la suma, la resta, perdón, la suma y la multiplicación de un escalar. De todas maneras, aquí, para hacerles recuerdo, tengo un ejemplo de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, que es lo que más vamos a utilizar. Entonces, tenemos aquí el vector U, lo vamos a llamar el vector U. Tengo el vector B. Y tengo el vector W.
me dan 3 vectores. Me piden 2 incisos. Alar, el inciso A me dicen U menos 7 W más 8B. ¿No? Entonces vamos a resolver primeramente este inciso A. Entonces para este inciso A, lo que voy a hacer, aquí en el vector U, tengo que sustituir por sus componentes. El vector W tengo que sustituir por sus componentes. Pero aquí tengo la multiplicación de un escalar. El escalar es menos 7. Ese es su escalar. Entonces, antes de realizar la operación de suma y resta, primero se debe multiplicar por su escalar. Igual aquí tengo 8, está multiplicando este escalar 8 a el vector B. Vamos a traer la operación y voy a sustituir. Entonces digo, aquí es igual U. El vector U tiene estas coordenadas, 2, 3 y menos 1. Me dice menos 7, el escalar menos 7, W, y W tiene estas coordenadas. Más me dice 8, el escalar es 8, y B tiene estas coordenadas. Entonces copio las mismas coordenadas. Hasta aquí solamente he sustituido nada más tal como me está indicando la operación. Ahora el siguiente paso va a ser realizar las operaciones. Primero tengo que multiplicar estos escalares. Entonces menos 7 se viene y se distribuye. Entonces menos 7 por 3, ¿no? Voy a tener 21. 7 por 4, 28. 7 por menos 1, menos 7. Ahora, si ustedes quieren, pueden multiplicar por el signo negativo, pero si van a multiplicar por el signo negativo, aquí tuvieran que poner más. Bueno, yo lo estoy dejando tal como están las operaciones. Solamente estoy multiplicando este escalar 7 a las coordenadas de mi vector W. Luego tengo 8, multiplico. Entonces 8 por 3, 24. 8 por 2, 16. 8 por menos 1, menos 8. Ahora, fíjense que con estas, como estoy utilizando signos de agrupación, entonces primero me dice que realice esas operaciones. Sí o sí tengo que realizar las operaciones de resta a esos dos vectores para así reducirlo a uno solo. Entonces, tengo aquí, hago la resta. 2 menos 21 menos 19, coordenada a coordenada. 3 menos 28 menos 25. Menos 1 menos 7, se me hacen 6. Entonces ya he reducido a un solo vector. Y voy a copiar estas coordenadas de mi vector. Ahora ya puedo realizar las operaciones de suma. Nuevamente tengo dos vectores. Entonces voy a hacer siempre coordenada a coordenada. Entonces menos 19 más 24, 5, menos 25 más 16, menos 9, 6 menos 8, menos 2. Entonces, al realizar las operaciones, me queda el vector 5 menos 9 menos 2. Ese sería el resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, esto es lo que han visto en física, ¿no? Con vectores. Eso les recordar. Bien. Bueno, entonces, el inciso B. Realizamos las operaciones para el inciso B, que dice que es igual a 2B
2U. 2U por B más W. ¿Ya? Y era 2B. Sí, lo estamos cambiando porque ahí están las coordenadas. Gracias. Es que pensé que cuando se resolvía por ahí cambiaba. No, no, no. Es que aquí ya estaban las coordenadas de 2U. Entonces aquí ya lo estoy cambiando el vector U para que coincida con las coordenadas. Entonces voy a colocar el vector 2, perdón, el coeficiente 2 por U, sustituyo U, que sería 2, 3 y menos 1, por, me dice, B más W. Entonces, B más W sustituyo B más W. Ahora, hay que tener muy en cuenta estos signos de agrupación. Primero lo que tengo que hacer es reducir sumando estos dos vectores. Entonces, para eso voy a reducirlo. Sí o sí me dice esto de aquí, ¿no? Hay que reducirlo, ¿no? Bueno, también estoy multiplicando en la siguiente operación, también estoy multiplicando este escalar 2 a estos vectores, a las coordenadas. Como es un escalar, entonces directamente va a multiplicar a cada una de las coordenadas. Voy a tener 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por menos 1, menos 2. Bueno, aquí estoy copiando tal como está y aquí ya estoy realizando las operaciones. Entonces, aquí lo que voy a hacer es reducir, como le decía, a un solo vector, ¿no? 3 más 3, 6. 2 más 4, 6. Menos 1, menos 2. Realizo la multiplicación y la operación me sale que va a ser igual a este resultado de los vectores. Bueno, ahora vamos recordando ya las operaciones, vamos a ver lo que son los espacios vectoriales, ¿no? Aquí empezamos con lo que es el álgebra lineal, espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto que lo vamos a llamar B. Sabemos que un conjunto hay que denotarlo con las letras mayúsculas. Si es un conjunto, tiene que ser siempre con letra mayúscula. En este caso lo está llamando B. Se llama B el vector. B. Entonces, un espacio vectorial dice es un conjunto B. Y este conjunto B dice tiene que ser un conjunto no vacío. Y este conjunto son también llamados vectores. Pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser polinomios. Dice, en el que se van a definir dos operaciones, la suma y el producto por un escalar. Entonces voy a tener en este vector B, se va a definir, o voy a encontrar dos operaciones que son la suma y el producto por un escalar, donde ese número escalar va a ser un número real, pero tiene que ser diferente de cero y se sujeta a los siguientes axiomas. En realidad son estos 10 axiomas. Para hacer un espacio vectorial, tiene que cumplir esos 10 axiomas. Si cumple estos 10 axiomas, entonces se dice que es un espacio vectorial. Por lo tanto, dice,
A los espacios vectoriales se los puede escribir también como la cuaterna de B me representa el conjunto del espacio vectorial, que pueden ser vectores, pueden ser polinomios o pueden ser matrices. Aquí vamos a tener dos operaciones, ¿ya?, que son la suma y la multiplicación. Así se escribe la multiplicación, como un punto. Pero a la vez también tengo un segundo conjunto, que son los escalares. También me representan a un conjunto y generalmente pertenecen a los números reales. Entonces, a este de aquí se lo llama también cuerpo. Cuando es la multiplicación por un escalar, también se lo llama cuerpo. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar como el cuerpo. Entonces, a eso se refiere. Entonces dice que B es un espacio vectorial y sus objetos se llaman vectores y satisface las siguientes axiomas. Entonces, tiene que presentar esta forma, un espacio vectorial, va a presentar esta forma, lo vamos a escribir como una cuaterna, y esto de aquí tiene que cumplir además, dice, estos axiomas, tienen que satisfacer a estos axiomas. Ahora fíjense, estamos indicando que U, B y W pertenecen a este espacio vectorial B. Y decimos que tenemos escalares y lo estamos denotando como K y como H, los escalares. K y H son los escalares, son los que nos van a ayudar a hacer la multiplicación del escalar al espacio vectorial. ¿Bien? Bueno, entonces sí o sí van a presentar, sí o sí tienen que cumplir estos 10 axiomas. Y vamos a verlo en un ejemplo. Aquí estoy representando de forma genérica, digo, vectores en Rn. Entonces, vectores en Rn me va a representar mi espacio vectorial. Eso es lo que me va a representar. Pero, ¿qué significa Rn? Rn significa que son vectores, ¿ya?, que pueden pertenecer R2, R3, R4, R5, etc. Entonces lo estoy denotando como Rn. Entonces son vectores, digo, en Rn de forma genérica. Y además digo que los vectores que yo voy a analizar, U, B y W, pertenecen a Rn. Y digo, tengo dos escalares que lo voy a llamar C y D. Y estos escalares pertenecen a los reales. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ir a una forma específica. Estoy aquí con vectores en R2. Si digo R2, entonces tenemos dos coordenadas. Entonces, yo voy a representar a estos vectores U, B y W como con dos coordenadas. Si quieren pertenecer a B, tienen que tener U, B y W. Si quieren pertenecer a B, tienen que ser de dos coordenadas. Sí o sí de dos coordenadas. Entonces, yo me estoy generando estos vectores, estos tres vectores que pertenecen a R2. Entonces, estoy dando dos valores, 1 menos 1, B 2, 1 y W 1 y 0. Y tengo dos constantes que lo estoy llamando C, va a ser igual a 2, y D va a ser igual a 3. Estas son mis escalares. No se olviden que C y D pertenecen a los reales. 2 pertenece a los reales, sí. 3 pertenece a los reales, sí. Entonces está dentro de este conjunto. Y U, B y W están dentro de este conjunto R2.
Entonces están cumpliendo las condiciones. Entonces, vamos a ir ahora a la primera condición, ya, al primer axioma. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, entonces vamos a ver la primera propiedad, que sería la adición de dos vectores o la suma de dos vectores. Y dice que la suma de estos dos vectores tienen que pertenecer a Rn. Si yo sumo U más B, la suma de U más B tienen que pertenecer a Rn. Entonces, yo tengo los dos vectores, tengo el vector U y tengo el vector B. Entonces, para cumplir el primer axioma, voy a sumarlo. Voy a sumar estos dos vectores, coloco sus coordenadas y sumo siempre coordenada, coordenada. 1 más 2, 3, menos 1 más 1, 0. Ahora, dice, ¿este vector pertenece al R2? Sí, pertenece, tiene dos coordenadas, el 3 y 0. Entonces, pertenece a R2. Por lo tanto, cumplió este primer axioma. Cumplió el primer axioma. Por lo tanto, nos vamos al segundo. El segundo axioma es la adición de vectores, que la suma de los vectores es conmutativa. Si yo sumo U más B, dice, es igual a que sume B más U. Entonces tengo que ver la propiedad conmutativa de la suma. Entonces coloco el vector U con sus coordenadas en 1 menos 1, más el vector B con sus coordenadas 2 y 1. Y tiene que ser igual, dice. Si yo coloco a B primero, 2, 1, más 1 menos 1. Estoy colocando B más U en el lado derecho. En el lado derecho tengo B más U. Si yo sumo este lado izquierdo, si yo sumo, voy a tener 1 más 2, 3, menos 1 más 1, 0. Si yo sumo el lado derecho, entonces voy a tener 2 más 1, 3, 1 menos 1, 0. Y el resultado, ¿no?, del lado izquierdo al lado derecho son iguales. Son 3, 0 es igual a 3, 0, sí. Entonces cumple la condición. Por lo tanto, nos vamos al tercer axioma. Entonces, dice, la suma de vectores no es asociativa, ¿no? La suma de vectores es asociativa. Es decir, si yo tengo U, es lo mismo que diga U más B más W, es lo mismo que diga U más B más W. Vamos a ver si al realizar estas operaciones de suma tenemos la igualdad en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces traigo el vector U con sus coordenadas 1 menos 1, más, dice, el vector B más W. Este sería mi lado izquierdo. Mi lado derecho sería U más B, traigo el vector U más B más W. Ahora vamos a realizar las operaciones. Son 3 vectores, igual puedo sumar coordenada a coordenada. Tengo 1 más 2 más 1, 4, menos 1 más 1, 0, más 0, 0. Entonces me queda del lado izquierdo, me queda 4 y 0 el resultado. Del lado derecho, 1 más 2 me da más 3, más 1, 4, menos 1 más 1, 0, más 0, 0. Entonces, ¿el lado izquierdo es igual al lado derecho? Sí.
Por lo tanto, cumple el tercer axioma. Ahora, vamos al cuarto axioma. El cuarto axioma dice que tiene que existir un neutro, un vector neutro, ¿ya?, para la suma. Sabemos que el vector, en este caso, cuando nosotros realizamos operaciones de suma, entonces sabemos que el elemento neutro de la suma es el 0, ¿no es cierto? Y si yo sumo cualquier valor, una cantidad x más 0, va a ser igual a esa cantidad x. Entonces, ese es su elemento neutro. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener que tener un vector 0. Como este es Rn, entonces yo puedo tener, esto va a ser, ¿no?, un vector que pertenece a Rn. ¿Ya? Y cuando yo sumo, dice, a este vector 0, tanto, en este caso, tengo el lado izquierdo, u más el vector 0, tiene que ser igual, dice, al lado derecho 0, el vector 0 más el vector u, tiene que ser igual al vector u, porque es ¿no?, es el neutro. Estoy sumando el neutro. Entonces, vamos a ver aquí, ahora nos vamos aquí al vector en L2. Entonces, voy a tener 0, 0. Estoy generando un vector, ¿no?, nulo, 0. Como es R2, entonces va a tener su coordenada 0, 0. Ahora, si yo sumo, dice, tengo que sumar aquí. Al lado izquierdo, tengo en el lado izquierdo u más el elemento o el vector 0. Y al lado derecho tengo el vector 0 más 1. Entonces, me tiene que salir el mismo vector, ¿no? En este caso estoy igualando el lado izquierdo. Traigo entonces el vector u, 1 menos 1, más este vector 0 o vector nulo. Entonces, si yo sumo 1 más 0, 1, menos 1 más 0, menos 1. Entonces, es igual al vector u, por lo tanto, cumple la condición. Entonces, paso al axioma 5. Entonces, fíjense que desde el axioma 1 hasta el 5 son operaciones de suma que vamos a realizar. Suma y resta. ¿Sí? Entonces, nos dice el axioma 5. Ya se visualiza mejor. Entonces, vamos a tener el axioma 5, que es que si yo tengo que generar, dice, lo voy a dejar de compartir para que puedan visualizar mejor. Ahora sí. El axioma 5 dice, yo tengo que generar un vector opuesto. Este es el vector opuesto. Si yo sumo, dice, si yo tengo el vector u más su vector opuesto, que el vector opuesto va a ser menos u, entonces tiene que ser igual, dice, a 0. Este es el lado izquierdo y este es su lado derecho. Entonces, ahí tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, digo, tengo el vector u, traigo las coordenadas del vector u, más voy a sumar más su vector opuesto. Su opuesto viene con los signos cambiados, eso es lo que me dice, viene con el signo cambiado. Entonces, este va a ser como si estuviera multiplicándolo por menos 1. Entonces, menos 1 y este se va a convertir en 1. Este de aquí sería menos u, su opuesto. Entonces, realizamos las operaciones. Voy a sumar
1 menos 1, 0, menos 1 más 1, 0. Aquí dice, si yo sumo su opuesto, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿llegó a 0? Sí, tengo 0. Por lo tanto, cumplió este quinto axioma. Ahora, desde aquí, desde el 6, a partir del 6, entonces ya es multiplicación del escalar, ¿no? Es la multiplicación del escalar. Entonces dice, si yo tengo el axioma 6, entonces es el producto por un escalar. Si yo multiplico un escalar a un vector, dice, la multiplicación de este escalar por el vector tiene que pertenecer a Rn. Como estamos aquí de forma específica en R2, entonces si yo multiplico el escalar por B, el resultado tiene que pertenecer a R2. Entonces digo aquí, C me dice, pero C aquí es igual a 2. Al inicio colocamos que C es igual a 2. Entonces coloco 2, dice, el vector B es 2 y 1. Si multiplico este escalar al vector, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Ahora, este vector tiene que pertenecer a R2. Y es R2, ¿no es cierto? Su par ordenado es 4 y 2, entonces es R2. Entonces cumple el sexto axioma. Vamos al séptimo. Dice que si yo multiplico un escalar, en este caso el escalar C, entonces voy a utilizar, dice, la propiedad distributiva. Es decir, que C se va a distribuir a la suma de U más B, se distribuye. Entonces, tengo el escalar C, que en este caso es 2, y yo voy a sumar U más B. Entonces, traigo el vector U, traigo el vector B, y dice, si yo va a ser igual, dice, a que yo pueda distribuir este 2 a este vector, este 2 a este segundo vector. Lo distribuyo. Se va a hacer 2 por este vector U más 2 por el vector B. Entonces aquí tengo el lado izquierdo y aquí tengo el lado derecho. Y los resultados tienen que ser los mismos. Lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Eso es lo que me dice. El lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Entonces, si realizamos las operaciones, pues, en el lado izquierdo, primero tengo que sumar las coordenadas. Entonces voy a tener 1 más 2 más 3 multiplicado por este 2 es 6. 2 por 3, 6. Menos 1 más 1, 0 por 2 es 0. Ahora en este caso tengo, yo puedo multiplicar, este 2 se va a distribuir aquí, este 2 se va a distribuir aquí. Entonces tengo 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 más 2, 2 más 4, 6. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. Pues el viernes feriado también. Entonces cumple la igualdad. Si cumple la igualdad, entonces vamos a pasar al siguiente acción, que es el número 8. Otra semana, pues. Entonces dice, la suma de los escalares C más D, ¿no?, por un vector tiene que ser distributivo. Es decir, si yo tengo C más D, aquí está la suma de los escalares por un vector. Entonces yo lo voy a distribuir estos escalares. Voy a tener C por U más D por U. Entonces dice, este lado izquierdo tiene que ser igual a su lado derecho. Entonces, realizamos las operaciones.
tengo C más D, es decir, 2 más 3, y traigo el vector U, que sería 1 menos 1. Va a ser igual, dice, a 2 que multiplique a este vector más 3 que multiplica al vector. Entonces aquí voy a utilizar la propiedad distributiva, utilizo la propiedad distributiva. Aquí voy a directamente, lo que puedo hacer es sumar y luego multiplicar. 2 más 3, como son escalares, son valores numéricos, yo puedo sumar 2 más 3, 5. Y ese 5 viene y se va a distribuir. 5 por 1, 5. 5 por menos 1, menos 5. Y aquí este 2 se va a distribuir, este 3 se va a distribuir. Voy a tener 2 por 1, 2, más 3 por 1, 5. 2 por menos 1, menos 2. 3 por menos 1, menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Y igual a el lado izquierdo es igual al lado derecho. Entonces cumplió el axioma 8. Por lo tanto, me voy ahora al axioma 9. El axioma 9 es el producto de los escalares, ¿no? Este producto de C por D tiene que ser asociativo. Entonces, C, D por U es lo mismo a decir que C que multiplica D por U. Entonces, tengo los escalares. Ahora va a ser la multiplicación de los escalares 2 por 3 por el vector U. El vector U, sus coordenadas son 2 y 1. Y esto va a ser igual, dice. Se va a distribuir el 2 por D por 1, por 3 y el vector U. Si realizamos las operaciones, entonces van a ser los mismos. Al lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. Porque yo puedo multiplicar, ¿no? 2 por 3 son valores numéricos. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Y saco esta coordenada. Y aquí igual lo puedo multiplicar. Este 3 por 1. Entonces voy a tener 2 por 6, 12. 2 por 3, 6. Y voy a tener la misma coordenada. Entonces el lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. Y también pertenece a R2. ¿No? Pertenece a R2. Ahora, el último dice, existe un neutro, que en este caso el neutro es el 1 para productos por un escalar. ¿Ya? Si quiero hacer un producto por un escalar, voy a considerar, dice, al 1 como el neutro. Existe un neutro para productos por un escalar. Entonces tengo 1 como escalar que multiplica al vector B. Y al multiplicar dice que tiene que ser el mismo vector. Entonces, digo, tengo el escalar 1 y copio el vector B, 2 y 1. Si multiplico, este 1 viene y se va a distribuir. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. ¿Son iguales? Sí. Entonces pertenecen a R2. El resultado es un R2. Entonces cumple la condición. Por lo tanto, dicen, estos vectores van a pertenecer a R2. ¿No? Entonces es un espacio, estos vectores es un espacio de R2. Y lo mismo podemos realizar si nos van a dar, en este caso nos están dando vectores, en este caso nos están dando polinomios. ¿Ya? Pueden ser, nos están dando polinomios que pueden ser menores igual que 5, pueden ser menor igual que 3, menor igual que 2, dependiendo del grado del polinomio. Y también tenemos matrices.
matrices. También B puede ser matrices. Aquí B son vectores, B es polinomio, B es matrices. Y siempre va a cumplir estas condiciones. Tiene que cumplir estas condiciones para que pueda ser un espacio, ¿no? Vectorial. Son estas condiciones que tiene que tomar, que tiene que cumplir. Entonces, si cumple, se dice que es un espacio vectorial. Bueno, pero también tenemos subespacios vectoriales. Nosotros igual podemos indicar que si es un subespacio vectorial. Ahora, ¿qué es un subespacio vectorial? Dice, sea B un espacio vectorial con las operaciones de adición y producto por un escalar. Entonces tengo un AB como espacio vectorial. Ahora dice, tengo, y voy a llamar a S como un subconjunto. Ese es un subconjunto que tiene, ¿no? Un subconjunto no vacío de B. Es decir, que S tiene que pertenecer a B. Y entonces se dice que S es un subespacio vectorial de B si S en sí mismo, dice, un espacio vectorial cumple las mismas operaciones definidas en B. Ya, cumple las mismas operaciones definidas en B. Es decir, de la suma de vectores y producto por un escalar. Entonces se dice que S es un subespacio de B. Pero para que sea un subespacio de S del espacio vectorial B, tiene que cumplir 3 axiomas. Solamente ahora 3 axiomas. Y la primera axioma es el vector nulo. Puede ser, si estamos hablando de vector, va a ser el vector nulo. Si estamos hablando de matriz, la matriz nula. Si estamos hablando de polinomio, un polinomio donde sus coeficientes son nulos. Entonces, vamos a decir que lo vamos a llamar a S, esta S tiene que cumplir las condiciones para que sea, dice, un subespacio vectorial de B. La segunda, ¿no? Dice, a esto se lo llama también los axiomas de cerrados, es decir, que sí o sí tienen que cumplirlo. O sea, que dice que S cerrado bajo la suma de vectores, es decir, que si yo sumo U más B, entonces U más B tiene que pertenecer a S. Si yo sumo U más B, tiene que pertenecer a S. Tiene que cumplir las condiciones de S. Ese es el segundo axioma. Tercer axioma, que la multiplicación ya bajo el producto por un escalar, ¿no? Dice que, bueno, se dice que es cerrado, ¿no? La suma y la multiplicación es cerrado. Es decir, que sí o sí tiene que cumplir. Cerrado significa que sí o sí tiene que cumplirlo. Es decir, dice que si yo tengo un vector U y este vector U quiere pertenecer a S, ¿no? Entonces dice, K, que es un escalar, yo voy a multiplicar, dice, K por U. Y al multiplicar K por U, entonces esta multiplicación del escalar por el vector tiene que pertenecer a S. Vamos a ver un ejemplo para que me entiendan mejor, ¿no? Entonces, estos son los, para que sea, aquí está resumido, un resumen, para que sea un subespacio vectorial tiene que cumplir estas condiciones.
Entonces, ahora yo tengo este de aquí, es un espacio vectorial. Hemos definido que es un espacio vectorial. Y a ese, cuando ya hablamos de ese, entonces va a ser un subespacio vectorial. Ahora, para que ese sea un espacio vectorial, tiene que estar en B. Tiene que ser un subconjunto de B. ¿Ya? Y tiene que cumplir estos 3 axiomas. En otras bibliografías, también a este subespacio lo llaman W. En otras bibliografías, tal vez ustedes lo van a encontrar como W. En vez de S lo están llamando W. Pero igual tienen que tomarse en cuenta los mismos axiomas, los 3. Entonces se dice que si cumplen estos 3 axiomas, se dice que W es un subconjunto o es un subespacio del espacio vectorial B. Vamos a resolver ejercicios para que puedan entender mejor. Entonces tengo aquí, me dan un ejemplo 1, me dicen que verifique este es S. Si S dice es un subespacio vectorial de R2. Entonces, esta S vamos a analizar si S es un subespacio de R2. Pero esta S tiene condiciones. ¿Se acuerdan cuando vieron ustedes conjuntos? Cuando vimos conjuntos, teníamos a un conjunto, lo podemos escribir por comprensión y por extensión. Por extensión, cuando yo ya tengo directo, me dan los elementos. Por comprensión, cuando me dan las características para que yo pueda encontrar los elementos. Entonces, es similar, me están dando S, me dicen que S tiene, si S quiere ser un subespacio de R2, entonces sus coordenadas para S tienen que ser X y Y. Si me dijera R3, entonces sus coordenadas de S tendrían que ser X, Y, Z. ¿No? Bueno, entonces como estamos aquí en el caso de R2, entonces las coordenadas de S son X, Y. Esto de aquí significa, ¿se acuerdan? En conjuntos sería tal que. Entonces, tal que dice. Entonces, ahí está la condición. Entonces, esta de aquí entonces, esta de aquí es la condición. Esa es la condición que tiene que cumplir los vectores para pertenecer a S. Bueno, entonces, vamos a analizar el primer axioma. Este es el primer axioma. Se debe generar el vector nulo, pero este vector nulo tiene que pertenecer a R2. Sí o sí tiene que pertenecer a R2. Entonces, digo, si 0, el vector nulo pertenece, pues este vector nulo tiene que pertenecer a S. ¿Ya? Entonces, vamos a generar un vector R2 que pertenezca a S. Para eso, entonces digo, como va a ser un R2, mi vector nulo, lo estoy llamando así, vector nulo, va a tener sus coordenadas en 0 y 0. Y tiene que cumplir, dice, esta condición.
La condición es que x menos 2y igual a 0. Esa es la condición para que pertenezca este vector a ese. Entonces, analizamos si pertenece. Entonces, esta es la coordenada R2, por lo tanto, esta es X y esta es Y. Entonces, voy a sustituir esta coordenada 0 y voy a sustituir esta coordenada Y, que también es 0. Entonces, si realizamos la multiplicación, 2 por 0, 0. Entonces cumple la condición, cumple, ¿no? Entonces 0 es igual a 0. Cumple el primer axioma. Entonces, nos vamos ahora al segundo axioma. El segundo axioma dice, si tengo el vector U y el vector B, dice que tienen que pertenecer a este espacio S. Tienen que pertenecer a S. Entonces dice, si pertenecen a S, la operación de suma, si yo sumo U más B, también tiene que pertenecer a S. Eso es lo que me está indicando el segundo axioma. Entonces, voy a tener aquí, por lo tanto, tengo que generar dos vectores. Bendita no sé. Entonces, vamos a generar dos vectores. Voy a generar el vector tengo que generar el vector U tengo que generar el vector U ¿Cómo pasaste? primero mi vector U, tengo que generar un vector U y también tengo que generar un vector B. Un vector B. Tengo que generar dos vectores, un vector U y un vector B. Pero estos dos vectores tienen que pertenecer a S. Sí o sí tienen que pertenecer a S. Pero para pertenecer a S tienen que cumplir esta condición. Sí o sí tienen que cumplir esta condición. X menos 2y igual a 0. Y de aquí también yo puedo indicar de aquí que X es igual a 2y. Puedo generar esa igualdad de la condición. X es igual a 2y. Entonces, si estoy generando este vector U y este vector B, o también
para tener las coordenadas, para que ustedes me entiendan las coordenadas, voy a cambiar por U1 para colocar sus coordenadas. Y aquí voy a cambiar por U2. Entonces, este va a tener sus coordenadas. Y sus coordenadas de este vector sabemos que tienen que pertenecer a R2. Bajo esta condición. Entonces, estoy generando dos vectores en R2 bajo esta condición. Entonces voy a tener, lo puedo llamar mi 1, ¿a qué va a ser igual? Si cumplo esta condición, dice x es igual a 2y. Entonces, si estamos hablando de la coordenada x, y, ¿no? Son dos vectores, x, y, dos coordenadas, x, y. Entonces, es como cuando graficamos puntos, ¿se acuerdan? Cuando se grafica puntos, tengo el punto 1 con x1 y y1, un punto 2 con x2 y y2. Entonces, aquí voy a colocar su x1 va a ser igual, digo, va a ser igual a 2 y 1 y su vector para la coordenada y va a ser y1 para U2 su coordenada va a ser 2 y sub 2. Aquí va a estar la y2. Entonces ya he generado el vector 1 y el vector 1 y el vector U2 bajo esta condición. Entonces digo, esta de aquí pertenece a ese y esta de aquí pertenece a ese, que es lo que me está diciendo. Si yo genero dos vectores, esos dos vectores tienen que pertenecer a ese. Como estoy despejando, entonces digo, estoy encontrando estos dos vectores bajo esta condición. Entonces, este vector 1 va a pertenecer a ese, este vector 2 va a pertenecer a ese. Entonces, ya hemos generado los dos vectores. Una vez dice que usted genera sus dos vectores, tiene que realizar esta operación. Tenemos que realizar la operación de suma de los vectores, que en este caso para nosotros va a ser si voy a sumar a estos vectores, tienen que pertenecer también a ese, es decir, a esta condición. Tienen que pertenecer sí o sí a ese. Entonces de aquí, digo, primero para sumar, ¿a qué va a ser igual x? X va a ser igual, entonces x va a ser igual, si yo encuentro la variable x, va a ser igual a 2y1 más
2y2. Ese va a ser igual x. A 2y1 más 2y2. Y aquí va a ser igual y. Y va a ser igual a y1 más y2. Entonces, tengo la suma. Primero generé estos vectores que pertenecen a S. Estoy encontrando la suma de estos dos vectores. Y para la suma de estos vectores digo que x es igual a 2y1 más 2y2. Y y va a ser igual a y1 más y2. Bueno, lo estoy haciendo directo, ¿no? Sí. Ahora, vamos a analizar si cumple la condición. Vamos a analizar si cumple la condición. Y esta es la condición. Esta es la condición que tiene que cumplir. Esa es la condición. X menos 2y igual a 0, ¿no? Para que pueda pertenecer al espacio S. Entonces, digo aquí, si x menos 2y igual a 0, ¿a qué es igual x? Entonces, digo, x va a ser igual a 2y1 más 2y2 menos 2y, y aquí es igual y, o aquí menos 2, y lo coloco con signo de agrupación. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si realizamos las operaciones, aquí tengo 2y1, este es el escalar menos 2 por y1, entonces se me hace 0. 2y1 menos 2y1, 0. 2y2 menos 2y2, 0. Entonces cumple la condición. 0 es igual a 0. Cumple la condición. Este lado izquierdo tiene que ser igual a 0. Entonces, 0 es igual a 0, sí. Entonces cumple la condición. Cumple esta segunda condición. Entonces, vamos a ir a la tercera condición, que dice, si yo tengo un vector U que pertenece a S, y yo tengo un escalar, mira, un valor, que en este caso va a pertenecer a los reales, entonces dice, la multiplicación de este escalar por este vector también tiene que pertenecer a S. Entonces, yo voy a decir aquí, K por B1, por este vector que hemos generado, tiene que pertenecer a S. Entonces, vamos a encontrar la multiplicación de K, por B1, que va a pertenecer a S. Es decir, que verificamos si el vector producto por un escalar de K al vector B tiene que pertenecer a S. Entonces, yo puedo colocar el escalar K y traigo mi vector B1.
Este es el vector B1. Entonces, voy a multiplicar este escalar al vector, ¿no? K se va a distribuir a este vector. Entonces voy a tener K por 2Y1. Y aquí voy a tener K por Y1. Solo multipliqué el escalar. Estoy multiplicando el escalar. Entonces, de aquí voy a decir, aquí es igual X. Si digo X va a ser igual y lo puedo ordenar si quieren como 2, que es lo mismo, y coloque 2K por Y1. Ese es X. Y también puedo encontrar Y. Y va a ser igual a K por Y1. Ese es Y. Yo tengo X es igual a 2K, solamente lo ordené, 2K por Y1, y X va a ser igual a K por Y1. Ahora traigo la condición, tiene que cumplir esta condición para que pueda pertenecer a S. Traigo la condición. Esa es la condición que se debe cumplir. Entonces, X aquí es igual. Sustituyo. Y aquí es igual. Sustituyo. Para que cumpla la condición. Entonces, 2K1 menos 2K1 es 0. Cumple la condición. Cumple la condición. ¿Eh? Entonces, si cumple la condición, la conclusión va a ser que S es un subespacio de R2. Por lo tanto, decimos S, lista S, es un subespacio de R2. Esa sería la conclusión. S va a ser un subespacio de R2 porque cumple los tres axiomas. Entonces, está cumpliendo los tres axiomas. Por lo tanto, S va a ser un subespacio de R2. Bueno, veamos ahora una matriz, nos dice, con estas condiciones.
el ejemplo 2. Si ves una matriz de 2 por 2, con las operaciones dice, de suma de matrices y productos por un escalar, demostrar, ahora nos dan un subespacio W. Dice, W es un subespacio para los siguientes casos de esta matriz W. Primer caso dice, W es el conjunto de las matrices diagonales. Entonces, una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos que no son de la diagonal principal son ceros. Entonces, fíjense, A y B forman la diagonal principal. Y los demás elementos, dice, tienen que ser cero, en otras palabras. Esa es una matriz diagonal. Siempre va a ser una matriz cuadrada, donde dice todos los elementos que no pertenecen o que no sean a la diagonal principal, entonces tienen que ser ceros. No dicen que si esta matriz, si W, es un espacio de B. Entonces, para eso analizamos. Entonces, vamos a generar ahora dos matrices. Podemos generar dos matrices para poder utilizar y analizar los axiomas. Ahora, para que yo pueda generar las matrices, dos matrices, voy a llamar una matriz A y una matriz B. Esta matriz A y B tienen que pertenecer a este conjunto. Sí o sí tienen que pertenecer a este conjunto. Y este conjunto de matrices dice que tiene que ser una matriz diagonal. Entonces, estoy generando la matriz A de 2 por 2 cuadrada, 2 por 2, ¿no? Entonces, si esta matriz sí o sí tiene que ser cuadrada, A es de 2 por 2, entonces igual, A y B tiene que ser una matriz cuadrada de 2 por 2, donde su diagonal principal lo estoy colocando de forma genérica para poder hacer su análisis, ¿no? Porque dice que estos elementos de la diagonal principal pueden ser cualquier valor numérico, incluyéndolo al cero. Entonces, para hacer su estudio lo coloco de forma genérica. Entonces la matriz A va a tener su diagonal principal como A y B. A y B pertenecen a los reales, son valores numéricos, ¿no? Que incluye a cero. B tiene que ser la misma bajo esta misma condición. Su diagonal principal estoy colocando como C y D. Los demás elementos, cero. Pero además sabemos que C y D también pertenecen a los números reales. Entonces igual pueden ser en algún momento cero, porque son reales, pertenecen a los reales. Entonces esta matriz A y esta matriz B tienen que pertenecer a W. Una vez que hemos generado, sí o sí, tienen que pertenecer a W. Entonces, bajo estas condiciones, entonces pertenecen a W. Ahora, vamos con este primer axioma. Ahora vamos con este axioma. Lo vamos a adecuar para nuestra matriz. Tiene que pertenecer, sí o sí, a una matriz de tamaño 2 por 2, una matriz cuadrada de 2 por 2.
Mm, Vamos a generar entonces una matriz nula. Una matriz nula, ¿ya? Pero sabemos que B es de 2 por 2 y tenemos que generar una matriz nula. Pero esta matriz nula tiene que pertenecer ahora ya no a S, sino a W. Tiene que pertenecer a W, esta matriz. Matriz. Vamos a poner igual 0. 0. Una matriz nula de 2 por 2. Tiene que pertenecer entonces a W. Y para que pertenezca a W, entonces yo tengo una matriz nula. Yo puedo traer una matriz A o una matriz nula. Y estos sus elementos tienen que ser 0 y también tienen que ser 0. Esta es mi matriz nula que tiene que pertenecer a W. Tiene que pertenecer a W. Ahora, para que pertenezca a W, tiene que cumplir esta condición. Que la matriz nula tiene que ser una matriz diagonal. ¿Es una matriz diagonal? Sí, es una matriz diagonal. Esta de aquí es una matriz diagonal. Porque lo que dice las matrices dice que la diagonal principal, los elementos, ¿no?, diferentes a la diagonal principal tienen que ser 0. Esa es la condición. Pero no solamente indica eso, que los elementos que son diferentes a la diagonal principal tienen que ser 0, 0 y 0. Entonces está formando, es una matriz diagonal. Entonces va a cumplir esta condición. Por lo tanto, nos vamos y analizamos el segundo axioma. Pues hemos generado estas matrices bajo esas condiciones de W. Entonces digo que voy a sumar, tengo que sumar la matriz A más B. Si yo sumo la matriz A más B, la suma de estas matrices tienen que pertenecer a W, es decir, a la condición de W. Entonces, si yo sumo, para poder sumar matrices siempre es, ¿no?, elemento a elemento igual. Entonces voy a sumar. Aquí voy a tener A más C. Bueno, voy a tener 0, 0, y voy a tener B más D. Ahora, la suma de estas matrices, fíjense que la diagonal, esta es la diagonal principal. Y los elementos, los demás elementos son 0. Entonces, pertenece a W. Se cumple el segundo axioma. El tercer axioma dice K, si yo tengo K, que es un escalar,
Y si yo multiplico, dice, a la matriz, en este caso voy a multiplicar la matriz A, entonces la multiplicación de K por A tiene que pertenecer a W. Entonces, si yo multiplico, traigo la matriz A, voy a multiplicar, y ya sabemos que en la multiplicación por un escalar una matriz se va a multiplicar a cada uno de los elementos de toda la matriz, ¿no? Entonces voy a tener K por A, K por 0, 0, K por 0, 0, y voy a tener K por B. Nuevamente me fijo si el resultado cumple la condición de W. Esta es la diagonal principal y los demás elementos son 0. Entonces, pertenece a W. Entonces, por lo tanto, digo W es un subespacio de B. Es un subespacio de B. Bueno, entonces con esto ya tenemos ejercicios, ¿no?, de subespacios, los cuales hemos visto que tienen que cumplir ciertos axiomas. Aquí hay un ejercicio que se lo pueden copiar para que ustedes lo puedan resolver. Bueno, pues aquí vamos a, por lo tanto, vamos a quedar aquí. Después ya vamos a ver lo que es el día de mañana, lo que son una combinación lineal y la independencia lineal. Vamos a hacer análisis de la independencia lineal. Y la base de un espacio vectorial. Y hasta aquí terminaríamos la unidad número 4. Recording stopped. Voy a llamarles la asistencia. Áñez, Adriana, Presente, ingeniera. Becerra Eduardo, Presente, ingeniera. Borges, Brian, Borges, Campbell, Mauricio, Campbell, Campos. Borges presente, ingeniera, no se activaba mi micrófono. Campbell, Borges presente, ingeniera, es que mi micrófono no se activó. ya, Borges. Campbell no está. Campos Wilber, Canedo Daniel, Presente. Conde Gabriela, Presente, ingeniera. Crespo Alejandro, Presente, Licen. Licen, ¿podemos nosotros exponer este tema? El tema 4, los del grupo 4. claro que sí, dígame su nombre de usted, por favor, apellido. Crespo Vaca José Alejandro. La unidad me dice 4, ¿no? Sí.
Ya dicen, gracias. Farías, Holberg, Katica, Orlando, Presente, licenciada. Gutiérrez, Juan Carlos, Presente, licenciada. Limón, Nicolás, Presente, ingeniero. Sarazu, Ernesto, Presente, ingeniera. Martínez, Carlos, Presente, ingeniera. Mendoza, Esteban, Presente, ingeniera. Meneses, Javier, Montenegro, Ariel, Presente, profe. Montero, Gustavo, Presente, ingeniera. Morón, Moisés, Presente, ingeniera. Olivares, David, Presente, ingeniera. Onofre, Edi, Ortega, Litsi, Presente, ingeniera. Madre. Obando, Andrés, ¿Él la saca la llave del salón? Paredes, Leonardo, Ya. Presente, ingeniera. Pérez, Carmelo, Presente, ingeniera. Eres. Rivera, Alejandro, Rocha, Sebastián, Presente, ingeniero. Rocha, Gerardo, Rojas, Orlando, Presente. Rojas, Orlando, Intentando desconectar y pedir, vamos a ver por acá. Romero, Marco Antonio, Presente. Soto, Pedro, Presente, ingeniera. Suárez, Presente, ingeniera. Ingeniera, hay dos compañeros que están diciendo presente en el chat, creo que no le da su micrófono. ya, ahorita lo vemos. Tomichan, Narciso, gracias, ahorita lo vemos. Presente, Tomichan, ingeniera. Narciso Presente, ingeniera. y Yucra, Daisy, Presente, ingeniera. Onofre, dígame, levantó la mano Onofre,